tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, no os afanéis, qué provecho habrá, lo que fue ya es, lo que es ya fue, todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor, nos dio tiempo para todo, tiempos perfectos. Pues, muy buenos días. Vamos a ver el Salmo 131, un salmo que incluye solo 3 versos, pero es un salmo que tiene una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Salmos 131. Todos podemos pasar por esto, todos pasaremos por esto, todos hemos pasado por esto tal vez, por el sentimiento de arrogancia. Y tal vez el secreto del cristianismo es cada día que pasa ir perdiendo nuestra propia arrogancia. El Salmo 131 es un salmo que escribe David, es gradual, que se cantaba cuando se ascendía hacia el templo. Y en resumen el salmo diría que un justo no puede ser arrogante. Tenemos que estar libres de arrogancia y tenemos que irnos librando de eso todos los días de nuestra vida. Lo escribe David, un hombre que había logrado muchísimas cosas en su vida. En los años que él tuvo, en los años que él reinó, tuvo una vida fenomenal y tuvo mucho éxito, no solamente personal, familiar y sobre todo del pueblo de Israel en forma congregacional. Los logros del rey David son incalculables. Han pasado generaciones, lenguajes, enseñanzas. Su legado es hermoso, es bello. El rey David fue el autor de la mayoría de los salmos, a lo que se le puede llamar el alma del pueblo de Israel. Por ello, en la bandera de Israel también tienen la estrella de David como símbolo de la hechura del rey David. De ahí viene el fundamento del libro de las oraciones. El rey David venció a las naciones de Canaán. Lo hizo con un grupo pequeño de hombres, con 400 inició, todos endeudados, amargados de espíritu, afligidos de espíritu, en una cueva, y salió a vencer a todos los pueblos que no pudieron hacer sus antepasados, que no pudo hacer Saúl ni todos los jueces juntos. Lo hizo el rey David. Venció las naciones y tomó el territorio que Dios le había prometido a todos. El rey David es el que diseña y hace la idea del templo y deja todo listo para que se pueda edificar, según el primer libro de Crónicas 29, también el primer libro de Crónicas 28. Él lo hace todo, lo deja todo para que Salomón lo haga. Lo dejó todo listo en sus manos. Todo lo dejó en charola de plata para que se hiciera de una forma fácil. Sus logros son incalculables. El rey David ordenó junto con Samuel a todas las familias sacerdotales. Esto es, que él estructura la manera en los órdenes que se van a rotar las familias y los levitas. El rey David sirvió todos los días de su vida. Ayer teníamos una hermosa cena con los hermanos de la tercera edad. Y qué hermoso sería servir a Dios hasta los últimos días de nuestra vida. Cuando dice que David murió lleno de días, significa que él cada día fue eficaz, valió la pena vivirlos. Y hasta el último día sirvió a Jehová. En este sentido, David tuvo el éxito más grande que puede tener el ser humano: servirle a Dios todos los días de la vida. El rey David deja lecciones incalculables. Desde la muerte de Goliat hasta la muerte de todos aquellos que había tomado sus prepucios, hasta lo que sucede en las cuevas, hasta lo que pasa en cuanto a las lecturas de los salmos, hasta lo que hace como rey.
y hasta lo que hace cuando toma la ciudad de Jerusalén. O sea, sus enseñanzas son incalculables. Es un maestro de excelencia. Mucho más, tal vez, dejó mucho más contenido que Abraham, dejó mucho más contenido que Moisés, porque no solamente eso fue la ley, fue una gran práctica. David nos deja un resto de lecciones. Sus logros son incalculables. Y cuando David escribe este salmo, se da cuenta que el secreto a ello, hermanos, es mantenerse humilde y libre de la arrogancia. Porque los éxitos y los logros nos empujan a ser arrogantes, nos empujan a ser soberbios. Y David comprendió que no puede ser así. Y en esos 3 versos David lo que trata de decirnos es: tenemos que perder la arrogancia, porque es la única manera que podemos permanecer de pie ante el Señor. Empieza así el Salmos 131. Jehová dice: no se ha envanecido mi corazón. Esto es, mi corazón no se ha llenado de orgullo, mi corazón no se ha levantado. Dijéramos en forma común nosotros en el tiempo de hoy en México, no se le subieron los humos a mi corazón. A pesar de todo lo que hice o lo que hizo David, se mantuvo con los pies en la tierra. No se le subieron los humos. ¿Y a quién se lo dice? No a los hombres solamente, sobre todo se lo dice a Dios. Y dice: Jehová no se ha envanecido, no se ha llenado de orgullo, no se ha levantado, no se me ha subido a la cabeza, no se me ha subido al corazón, ni mis ojos se enaltecieron. ¿Verdad? Dicen por ahí que uno nunca debe de ver a las personas hacia abajo, que la única forma para verlos hacia abajo es para ayudarles a levantarse. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos hacia abajo, nuestros ojos se han enaltecido. Cuando vemos una persona tal vez de otra raza, a lo mejor nos enaltecemos. Cuando vemos una persona que tiene menos medios económicos, a lo mejor nos enaltecemos, los vemos hacia abajo. Y de esta manera, dice David, a mí no me ocurrió así. Yo fui rey de todo Israel y no me ocurrió así. Yo vencí grandes victorias, yo vencí grandes batallas, y no fue así. Hice tantas cosas y no fue así. Nunca vi a la gente menor de mí mismo. Algo que tenemos que aprender en cuanto a la vida, porque la vida da muchas vueltas. ¿Alguien no habla bien el idioma inglés? No lo tenemos que ver hacia abajo. ¿Alguien no tiene nuestra educación? No lo tenemos que ver hacia abajo. ¿Alguien no tiene tal vez papeles? No los tenemos que ver hacia abajo. ¿Alguien también no tiene la afluencia que tenemos? No lo tenemos que ver hacia abajo. El secreto de David es que entendía que él no era superior a los demás, sino que todos eran igual a él, y que él los veía como superiores de sí mismo, como dijo Pablo, que haya pues en este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? En considerar a los demás como superiores ¿de qué? De nosotros mismos, dijo Pablo. Dice la Escritura: ni anduve en grandezas. De ahí viene otra vez la palabra gadol, lo que veíamos hace rato, grandeza, gadol. Se traduce como grande, enorme, excede, prominente, poderoso. ¿Por qué? Porque las casas eran distintas a las otras casas, porque se habían dedicado solamente a la oración. Y en este sentido hacían algo especial, como yo creo que algunos hacemos de nosotros. Tenemos un lugar especial en casa donde oramos, un lugar especial que es distinto a los demás. Podríamos decirle que es más grande, que es gadol, es más excelente, es más enorme, es más prominente, porque es más importante lo que hacemos en ese lugar. Y dice David: no anduve en grandezas. Hermano, ¿sabes tú que cuando Dios te dé mucho dinero, te dé mucho poder, te dé mucho, ten el dominio propio y la disciplina personal para no andar en grandezas aunque lo puedas hacer? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el secreto de la vida, hermanos, está en tener dominio propio de nosotros, para no disfrutar de lo que tenemos, aunque lo podamos disfrutar al nivel que sea superior a los demás. Porque es cierto, hermanos, que cuando uno trae alguna bolsa, hablo a las mujeres, de alguna marca, la cual hace lo mismo que la bolsita del mercado en México, pero si la marca es Chanel, pues se siente más. La mujer se siente de más a veces. No lo digo por ustedes, me refiero a aquellas mujeres que se sienten de más.
O el auto, tal vez. A veces el auto nos hace sentir de más. Pensamos que el auto nos hace como personas. Tengo un mejor carro que el tuyo. Tengo un mejor modelo que el tuyo. David tuvo el dominio propio de, a pesar de ser rey, colocarse en el lugar correcto. Ni en cosas demasiado sublimes para mí, dice David. Esto es, pude haber vivido de una manera soberante. Pude haber vivido de una manera impactante, dice David, pero no lo hice. ¿Sabes qué está haciendo David, hermanos? Lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús pudo haber nacido en Roma, vivió en Belén. Jesús pudo vivir en una casa de príncipes, vivió en una casa de un carpintero. Lo pudo, pero no lo hizo. Eso es lo que hace David. Trata de quitarse esas cosas que lo pueden hacer, ¿qué? Arrogante. Es un dominio propio. ¿Cuáles han sido tus logros? Si yo te preguntara a ti, ¿de qué te sientes más orgulloso? Tal vez de la cantidad que has podido obtener y que tienes en el banco. Tal vez de el título que tienes por alguna escuela pública o privada. Tal vez lo que está fuera de tu oficina, en el título que tienes. Tal vez son los diplomas que tienes en tu oficina, o en tu bufete, o en tu lugar. O tal vez es el reconocimiento que te dio la compañía por ser el mejor empleado del año o el mejor empleado del mes. Tal vez son tus hijos, tal vez es tu cónyuge, tal vez es tu casa. ¿Cuáles han sido tus logros? Lo que dice David es que sean los logros que hayas tenido, procura que estos logros no te hagan arrogante. Procura de tener los pies siempre sobre ¿qué? Sobre la tierra. Y para esto hay que distinguir entre la arrogancia y el sentirse seguro de sí mismo, que es distinto. Arrogante es una persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. La palabra viene del latín arrogans o arrogantis. Ser arrogante es ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente o engreído. ¿Se puede llegar a sentirse seguro de sí mismo sin ser arrogante? Totalmente. Ese era David. David era seguro de lo que era, pero no era arrogante. Su presencia no era altanera, no era engreído. Es algo de lo cual yo como persona tengo que trabajar conmigo. Es algo de lo cual ustedes tienen que trabajar con ustedes. Tenemos que ir perdiendo cada día y cada día ¿la qué? La arrogancia. Se tiene que trabajar mucho para ser seguro de sí mismos, pero para ser arrogante, hermanos, es simple y es sencillo. Cualquiera lo puede hacer, pero para sentir seguro se trabaja muchísimo. La pregunta que nos hacemos es si soy arrogante o no. Una persona arrogante mira a los demás como inferiores. Una persona arrogante no aprende de sus errores porque el fracaso es algo que no aceptan. Se excusan de sus errores, de sus fracasos y no lo pueden aceptar. Manipula en vez de ser influyente. Solo le importa su vida, solo le importa el de él y no lo de los demás. Nunca busca que le den una crítica constructiva, porque las críticas ya apenan a él. Observa el liderazgo como un título, no como un hecho, no como servir. Hay algo que aprendimos nosotros en la compañía que trabajamos, es que nunca avientes tu título a los demás. Muestra inseguridad en ti mismo. Como padres tenemos que hacer lo mismo a veces. A veces no podemos decirle a nuestros hijos, es que yo soy tu padre, estás aventando un título. Ellos ya lo saben, no les tienes que recordar. A veces como gerentes o como jefes decimos, es que yo soy el jefe aquí y vas a hacer lo que tiene que hacer. Estás aventando un título y eso también es un poco arrogante. Ellos ya saben que eres jefe. Lo que tienes que hacer es influenciar. Observa el liderazgo como un título y no como algo de servir. Las personas son objetos para sus propias metas. Siempre piensan tener la razón. Nunca se equivocan. Se molesta o enoja cuando hay fragilidad humana. La gente arrogante no puede ver la fortaleza de sus contrincantes. La rechaza, no las acepta. Y luego David coloca algo increíble, hermanos. Salmo 131 dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Lo voy a explicar porque tal vez no me entienden, ¿ok? Cuando vas a destetar al niño, cuando le vas a dejar de dar teta, pecho, hay un gran problema con el niño, porque el tomar leche de ti
no solamente tiene que ver con el sentirse satisfecho por el alimento, sino con la cercanía que tiene contigo. Cuando se lo quitas, lo que hace este ser humano es que por primera vez va a aprender a independizarse y por primera vez va a aprender a callarse a sí mismo. ¿Qué hacen las mamás cuando el niño empieza a llorar, que están bien desesperadas? Agarran y lo ponen en el pecho para que se calle. Ya cállate la boca, ya no. Pero ¿qué pasa cuando lo quitas del pecho? Tiene que aprender él mismo a callarse. ¿Ah? Y esto es algo de independencia, de seguridad en sí mismo. David dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. O sea, David lo que está diciendo es algo increíble, hermanos. David aprendió lo que significaba humillarse a sí mismo sin necesidad que alguien lo humillare a él. Este concepto se entiende en el nombre Ana o Aní. Es una palabra judía, es Aní y Anaf. Aní es lo que se considera en el hebreo como humildad, pero esta palabra es humildad porque alguien te ha humillado. O sea, alguien te ha afectado. Hay gente que es muy humilde, pero su humildad es porque alguien se lo ha dado. No ha sido un carácter de ellos mismos. Puedes ver, por ejemplo, en países donde hay mandatarios o dictadores y los pueblos se tienen que humillar a la fuerza. No pueden hacer nada al respecto, no tienen opción. Cuando tú vas a países de este tipo como Cuba o países como Venezuela, o aún países como Egipto, son países que la gente está humillada y que en el momento que se tratan de levantar, los desaparecen, los vuelven a humillar. Ese es el concepto de Aní, el concepto de estar necesitado, de estar pobre, de estar oprimido. No es una opción normal. Hay gente que está humillada, que es humilde porque no sabe de otra manera. En el momento que se ha querido levantar, lo vuelven a bajar. Y es el concepto que tiene que ver con Aní. Luego viene el otro más interesante, que es el concepto de Anaf. Anaf es lo que había aprendido a hacer David. Anaf no es lo mismo que Aní, porque Anaf tiene que ver con una disciplina personal. Es humillarse, es decidir hacerlo aunque nadie me lo haga. Es decidir vivir como si estuviera en Cuba aunque viva en Estados Unidos. Es decidir vivir como si estuviera en Venezuela, pero aunque estoy en Estados Unidos. Es una disciplina personal, es poder comer todos los días langosta y bistec, pero no hacerlo por disciplina personal. Poder estar en el carro último modelo, pero no hacerlo por disciplina personal, no porque no lo pueda obtener, no porque no lo pueda comprar. Poder vivir en una área, aunque pudiera vivir en otra área, no porque no lo pueda hacer, sino porque he decidido eso como disciplina que personal. Yo he decidido humillarme, es lo que está diciendo David. He aprendido a estar destetado de mi madre y me he aprendido a callar. Mi cuerpo está callado, dice David. Esto es, yo sé que podría tener todos los lujos. Yo sé que podría tener todo lo que mi alma quisiera. Pero ¿qué he hecho? Me he acallado, me he humillado. ¿Por qué? Porque David sabe que en el momento en que no se humille a sí mismo, que no haga como disciplina personal esto, hermanos, lo que continúa es la arrogancia. Y David entendía que en cuanto a la arrogancia, hermanos, el problema tiene que ver con que si uno es arrogante, hermanos, Dios lo resiste a uno, porque Dios da gracia a los que, a los anaf, a los humildes. ¿Y resiste a quiénes? A los soberbios. En este contexto lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero hay veces tenemos que aprender a humillarnos. Porque cuando queremos vivir en lo más sublime, en la grandeza, cuando se envanece nuestro corazón, entonces se enaltecen nuestros ojos y vemos a los demás como inferiores de nosotros mismos. Y cuando eso pase, y a todos nos va a pasar en algún día de la vida, cuando podamos disfrutar lo que es éxito o cuando podamos alguna vez tener dinero,
Porque una cosa es no tener dinero y luego tener, y otra cosa es tener dinero y hacer como que no lo tienes. Como dijera el apóstol Pablo, el que compra como si no poseyese. O sea, el concepto es que tú puedes hacer, tú puedes obtener. Y la verdad es que la mayoría de los niños, los adolescentes y los jóvenes estarán pasando por esas experiencias, las experiencias del éxito, las experiencias del logro. Y créelo, será muy difícil que sean niños acallados, destetados. Será muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando comes en los mejores restaurantes, porque cuando te codeas con la gente de sociedad, la gente de dinero, porque cuando Dios te dé el mundo en tus manos, lo que decide hacer David, hermanos, es que David se humilla. Dice, yo quiero llorar, dice. Yo quisiera disfrutar, dice, pero ¿sabes qué? He aprendido a tener dominio propio de mi alma y he aprendido de que todos los lujos que tengo como rey no los disfrute como si fuese rey. Esto es, soy rey, pero actúo como si no fuese. Y en este sentido lo que nos enseña David, hermanos, en un salmo tan sencillo y tan simple es esto, hermanos. Como un niño destetado está mi alma, dice David. Dice David, he aprendido a tener dominio propio sobre mí. La historia nos enseña, hermanos, que la arrogancia destruye al ser humano, destruye al hombre. A los niños les digo, todo lo quieren, no se les puede dar todo porque se echan a perder. A los jóvenes les digo, van a tener el sabor del triunfo, del éxito. Recuerda quién te lo dio, recuerda quién eres y recuerda que te debes de humillar aún ante Él. A los hermanos que tienen influencia, aunque la tenga, recuerda que todo lo puedes gastar. Puedes comprar esto y lo puedes comprar en efectivo. Tienes el dinero, ¿por qué no lo haces? No porque no puedas, sino porque acallas tu alma y sabes que no es el carro el que te hace como persona, es Dios el que te hace como persona. No es la vida que puedes tener la que te hace como un ser humano, es Dios el que te ha hecho un ser humano. Y si nosotros aprendemos, hermanos, a, como dice David, a no envanecernos, a no tener ojos altaneros, a no andar en grandezas aunque lo podamos estar, y a no estar en cosas sublimes aunque podamos estar. Si aprendemos eso, entenderemos el principio de Dios y el ser humano. He aquí tú eres grande, ¿quién soy yo para que te acordaras de mí? He aquí tú eres grande, ¿quién soy yo para que me vinieras a visitar? He aquí tú eres grande. Y entonces he comprendido que todo esto que puedo tener en la tierra no se compara con lo que tú me puedas dar en el cielo. Y entonces David le dice a todo el pueblo de Israel, espera, oh Israel, en Jehová. Ese es un secreto de la vida, hermanos. Esto es, aprendamos a acallar nuestra alma. Aprendamos a no ser arrogantes en la vida. Porque perder la arrogancia cuesta trabajo, hermanos. Como ser humano se los digo, como persona se los digo, hermanos, es bien difícil. Es una de las luchas internas que yo tengo, esa arrogancia. La arrogancia, hermanos, destruye la vida de un ser humano. Y en las decisiones diarias, puedo tener esto, pero no lo decido tener. Puedo hacer esto, pero decido no hacerlo. Puedo ver a la gente así, pero decido no hacerlo. Es una lucha interna que se tiene que ir perdiendo todos los días. Y si quieres aprender algo de David es eso. David fue el gran rey de Israel, aún así nunca levantó sus pies del suelo. Fue un hombre que siempre tuvo los pies en el suelo y que sabía, y que en el momento que se empezaba a elevar él mismo se bajaba y decía, recuerda a quién es. Y por eso decía yo en la clase, la oración te mantiene humilde, porque a Dios nada le sorprende. A Dios no le sorprende tu gran salario, ni tu gran título, ni los hoteles 5 estrellas, ni el avión primera. A Dios nada le sorprende, hermanos. ¿Ok? Y te das cuenta que el que lo tiene todo es Dios, y el que te permite tener los logros es Dios. Así que toda la honra, toda la gloria, todos mis logros, todos mis éxitos, todos mis legados, todo lo que yo pueda hacer, que sean para Dios, porque Él me permitió ¿qué? Tenerlos. Y en este sentido olvido de que vivo yo y entendemos que vive Cristo ahora en nosotros. Es el gran secreto. Joven, si estás estudiando para una carrera, no pienses en lo que vas a hacer de dinero. Lo estás viendo de manera equivocada. Si te está yendo bien en el negocio, recuerda que hoy es bueno y mañana puede ser malo. Nunca despejes los pies de la tierra. Y en 3 versículos Dios
nos enseña a través de David que podemos nosotros mantener, preservar la humildad ante el Señor. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? ¿Y humilde de qué? A pesar de ser rey y dueño de todo, decidió lo que decidió. Y mi invitación para ustedes que nos visitan esta mañana, en forma virtual y en forma presencial, es que cuando puedas disfrutar algo, aunque lo tengas, no lo disfrutes. Cuando puedas hacer algo, aunque lo puedas hacer, no lo hagas. Y recuerda que de esa manera aprendes a acallar tu propia alma. Y si fuéramos una generación de almas acalladas, no estaríamos como los bebés llorando y gritando, hermanos, y haciendo berrinches ante el Señor, porque aprenderíamos que de Él dependemos y que aunque no tomemos leche del Señor, la leche nos la da sin tenernos la que dar. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos esta mañana a que reconozcas que necesitas a Dios, que necesitamos de Dios y que solamente en Dios hay victoria, éxito, aunque a veces decidamos no mostrarla hacia los demás. Necesito de tu gracia y del amor que desde el cielo me puedes dar. Necesito de tu fuerza y de la paz que solo tú me puedes dar. Necesito de ti, Cristo, mi refugio, el gran yo soy. Aquí estoy, humillado, pidiendo estoy, pues hijo soy. Necesito de tu gracia y del amor que desde el cielo me puedes dar. Necesito de tu fuerza y de la paz que solo tú me puedes dar. Necesito de ti, Cristo, mi refugio, el gran yo soy. Aquí estoy, humillado, pidiendo estoy, pues hijo soy. Necesito de ti, Cristo, mi refugio, el gran yo soy. Aquí estoy, humillado, pidiendo estoy, pues hijo soy, pidiendo estoy, pues hijo soy. Si esta mañana te sientes humillado, no por disciplina personal, sino por lo que pasa en nuestras vidas, déjame decirte que Dios escucha a aquellos que están humillados y que Dios sabe el sentir que tienes en tu corazón y que Dios sabe que la arrogancia a veces nos coloca en lugares que no queremos estar. Déjame decirte que Dios te está escuchando, sabe lo que estás sintiendo y que Dios está dispuesto a levantarte. ¿Quién es el hombre o quién es el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista.
¿quiénes somos? Aún así desde el cielo nos vio hacia abajo, no para sentirse mayor, sino para visitarnos y para ayudarnos y para levantarnos. Jesús te ayuda hoy, Jesús te levanta hoy, y como quiera que estés, recuerda que eres hijo del Señor y Él escucha la voz de su pueblo. Dios los guarde y Dios los bendiga. Mi alma goza al entonar canción de adoración. Y aunque el mundo goce en tentación, alcance salvación. Y espero un día ir en su mansión, un canto de